Bueno, vamos a hablar desde el aspecto normativo. El documento que vamos a ver hoy son los lineamientos para la atención de mujeres embarazadas en trabajo de parto y puerperio en el contexto del COVID-19. Es un documento oficial que lo ha socializado la Secretaría de Salud desde hace algunos meses y de todos los protocolos que ha socializado, este fue el primero que se hizo por la premura que tiene la Secretaría en lo que es evitar las muertes maternas. Pues ustedes ya han de haber conocido y todos los cambios que ha tenido en general las definiciones de caso, pues en el embarazo no son diferentes. Cualquier persona que tenga fiebre o cualquiera de estos síntomas ya conocidos por todos, principalmente como tos, dolor de garganta, fatiga, dificultad para respirar, que tenga la historia de un contacto con casos probables o confirmados en los últimos 14 días, o que tenga antecedentes de haber viajado a alguno de los lugares que ahorita pues ya no existe un solo departamento que no tenga coronavirus en nuestro país. Lo vamos a considerar un caso sospechoso. El caso probable es cualquier paciente que tenga una clínica como la que hemos visto, pero que tenga una prueba de influenza negativa. Y esto es importante porque nosotros debemos de normatizar la toma de la prueba de influenza porque estamos primero en temporalidad. Entonces es necesario que nosotros tengamos la certeza de que esta persona no sea más bien un caso de influenza por el que esté cursando. Y el caso confirmado es el paciente que tenga una prueba de PCR positiva. Nosotros no podemos considerar un caso de COVID y embarazo con una prueba rápida, ni siquiera con la prueba de ELISA hasta este momento, a menos que eso cambie. Hasta actualmente, para que nosotros hablemos de un caso positivo, por lo menos el embarazo, tiene que tener un PCR positivo o una clínica muy sugestiva, principalmente el deterioro rápido en el aspecto respiratorio de los pacientes. Tenemos que considerar que este es un virus y eso nosotros lo podemos explicar a los pacientes de que no es que anda ahí en el ambiente, tienen que haber estas condiciones para que pueda transmitirse. Tienen que haber procedimientos generadores de aerosoles. En el caso nuestro, en los que estamos en el ambiente de la salud, pues son todos estos que están ahí. La ventilación con presión positiva, la intubación endotraqueal, la succión de vías aéreas, la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, la traqueostomía, la fisioterapia torácica, el tratamiento con nebulizadores, la inducción del esputo, la broncoscopía y la resucitación cardiopulmonar. ¿Qué pasa frecuentemente en los ambientes donde las pacientes se desenvuelven? Algo que es muy común, que hasta lo tienen en sus hogares, el nebulizador. Usted llega al paciente, llega tosiendo y hasta el paciente le dice, me voy a nebulizar. O sea, ese es un procedimiento y siempre ha sido un procedimiento que necesita una indicación médica. Pero se ha vuelto tan común que todo el mundo lo receta. Se lo receta el de la pulpería, se lo receta el vecino, ya la gente como son baratos tiene sus nebulizadores en su casa. Bueno, este es un procedimiento en esta pandemia que tenemos, es un procedimiento peligroso. Y es algo que tenemos que estimular que no se haga. La presión positiva de 2 niveles de las vías aéreas, la presión positiva continua de la vía aérea, todos estos son procedimientos generadores de aerosoles. Aquí hay un punto importante que quise incluirlo, porque no lo tomamos en cuenta. Miren, el paciente, sea mujer, sea hombre, embarazado, ¿no? Llega a la unidad, nosotros le damos la información que generalmente damos y muchas veces lo hacemos ya de manera automática y no todo el mundo tiene el mismo nivel de entendimiento. Los pacientes a veces se van con más dudas que con las que llegaron. Se van preocupados, se van regañados. ¿Para qué barbaridad? No tuvo cuidado, mire, se contaminó. No, y si nosotros no sabemos dónde se contaminó. Si mire cuántos de nosotros, colegas, se han contaminado y muchos han muerto. Aquí tenemos que tranquilizar a la gente. Entonces, hay información que nosotros tenemos que darle al paciente que el paciente tiene que conocer.
porque es así como vamos a ir eliminando este virus, principalmente la transmisión del virus. La transmisión del virus es por contacto directo con secreciones nasales y bucales de persona infectada a otra. Por lo tanto, el paciente que está tosiendo, el paciente que está estornudando, el que anda con mocos, limpiándose los mocos con el mismo pañuelo y dejándolo ahí o prestando el pañuelo, con contactos con objetos contaminados, ¿verdad? Esa costumbre que tenemos de compartir alimentos en la misma mesa, compartimos hasta instrumentos para comer con los compañeros, a veces solo, pero ni una servilleta le pasan a eso. Y pues lo que han llamado el distanciamiento social, o sea, el hecho de que estemos muy juntos en lugares cerrados es una posibilidad de infección enorme. Las medidas preventivas son iguales que en la persona que no esté embarazada. En la misma medida esté embarazada, en trabajo de parto o en puerperio. Lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse la cara, boca, nariz, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo, evitar el contacto directo con personas que estén tosiendo o estornudando, limpiar y desinfectar frecuentemente los objetos que tocan, los celulares, eso es, ahorita todo el mundo tiene ese hábito, y mantener la distancia social, evitando el contacto físico. Ya a día no nos damos un abrazo, no nos damos la mano, mucho menos un beso. Entonces, esas cosas pues son medidas que nos ayudan a prevenir. Hasta ahora no hay evidencia sobre transmisión de madre a hijo en mujeres con infección durante el tercer trimestre de gestación. Han habido algunos estudios muy escasos, por cierto, y muy esporádicos, y que no tienen un buen nivel de evidencia, donde han podido aislar el virus en el recién nacido, pero cuando se han revisado los estudios, hay mucho sesgo en relación a las personas que han manipulado al bebé, en la que no podríamos entonces decir que el bebé se contaminó intraútero. Entonces, realmente no hay estudios importantes que puedan demostrar que hay una transmisión vertical. Y en los estudios serios que se han hecho en lugares donde han tenido esta epidemia, no se han encontrado casos de coronavirus en líquido amniótico, sangre, secreción vaginal o hisopados de garganta neonatal y leche materna. En los casos, nosotros hemos tenido aquí en el San Felipe, en el área de COVID, han habido 14 nacimientos entre partos y cesáreas de que empezó esto, y los 14 recién nacidos han salido negativos. No se han hecho estudios de líquido amniótico ni de placenta como en otros lugares, pero el hisopado del bebé ha estado negativo. Actualmente no hay datos que sugieran un mayor riesgo de aborto espontáneo o pérdida temprana del embarazo. Ahora, ahorita están empezando a aparecer estudios. Toda esta información que se maneja ahorita son por correlaciones que se hicieron con los coronavirus que aparecieron hace casi 20 años, ¿verdad? El SARS y el MERS. Entonces, lo que se hizo fue una extrapolación de esos estudios para poder llegar a estas conclusiones. Ahorita ya están apareciendo algunos estudios, pero ninguno establece una relación convincente entre la infección y el aumento del riesgo del aborto. ¿Por qué mencionamos esto y por qué lo ponemos en el apartado de información al paciente? Porque esto es lo que le interesa al paciente. Diferente con el Zika. O sea, el paciente, usted le dice, no, es fiebre de Zika, no se preocupe, no es coronavirus, es peor. Porque el Zika sí produce todos estos problemas en los neonatos. Entonces es importante que le digamos a la paciente, mire, no se preocupe, esta infección, es cierto, tiene una infección, pero no corre mayor riesgo de un aborto. Digo mayor porque comparado con las pacientes que no tienen es prácticamente el mismo riesgo. No hay evidencia de defectos congénitos en los bebés, hijos de madre por infección de coronavirus. Todavía no hay ninguna evidencia que nos diga que pudiese transmitirse y que pudiese provocar un defecto congénito. Lo que sí hay, dos condiciones importantes, es que hay evidencia de parto pretérmino. De hecho, nosotros hemos tenido mucho parto pretérmino en relación con la severidad de la enfermedad. O sea, las pacientes que se infectan por coronavirus y que desarrollan una enfermedad grave, también puede coincidir
con un parto pretérmino. Y las pacientes que no tienen una enfermedad grave o que pasan asintomática, es mucho menor el riesgo de un parto pretérmino. También se ha visto que en estas pacientes pueden tener un mayor índice de preeclampsia, las pacientes que desarrollan principalmente en el segundo trimestre infección por coronavirus. El periodo de incubación puede ser hasta de 14 días, con un promedio de 5 a 6 días. Algo muy importante es que el 98% de las pacientes desarrollan fiebre, por lo menos en el embarazo. El 75% de ellos desarrollan tos y 44% pues son una sintomatología muy vaga, ¿verdad? Mialgias, fatiga o cualquiera otros que se han presentado. Cuando nosotros tenemos un paciente con coronavirus, el hecho de que esté embarazada no es una condición sine qua non de que hay que ingresarla a un hospital. El paciente, si se verifica que el embarazo está bien, aunque sea una infección aguda, es un paciente que puede tener las mismas reglas de aislamiento que cualquier otra persona que no esté embarazada. Y este aislamiento debe de ser por lo menos en 14 días. Si la mujer embarazada en trabajo de parto y puerperio se infecta con COVID, es más probable que no tenga síntomas o presente una enfermedad leve que se recuperará por completo. Por lo menos hasta ahorita, lo que hemos visto, y si ustedes ven, no miran un gran escándalo en relación al COVID y el embarazo como en otras enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, el dengue, ¿verdad? Que sí vimos esta última epidemia de dengue, cómo golpeó a las embarazadas. Entonces, aquí en COVID todavía su comportamiento en el embarazo ha sido bastante leve y muchas pacientes cursan de manera asintomática. ¿Cuándo le decimos a una persona que detectamos que tiene COVID, que tiene que asistir a un hospital? Cuando comienza con fiebre, cansancio, dificultad para respirar, cuando hay datos de neumonía o cuando esta recuperación tarda. Y tarda más de estos 14 días que debería estar en su casa. Recuerden que este virus, por ser un virus ARN, ese es el promedio de curación. Generalmente en 14 días el virus ya pierde toda su potencial de producir esta sintomatología. Entonces, cuando esa paciente no se recupere, cuando tienen un paciente ustedes que ha estado bien o tuvo la infección, tuvo datos de una infección leve, se recuperó y volvió a recaer con una sintomatología un poco más severa que la anterior, esas son condiciones de que está pasando a una enfermedad grave y es necesario que asista a un hospital. Tenemos en la paciente, y aquí hay algo bien importante, porque no queremos ver al paciente que tenga COVID, ¿verdad? Lo corremos, le decimos quédense en su casa. No, sí hay que aislarse este periodo mínimo de 14 días, pero el paciente tiene que seguir su control. Y lo primero que vamos a vigilar es el crecimiento fetal, porque está relacionado el hecho de la preeclampsia, como les dije hace un rato, y el hecho de la restricción del crecimiento intrauterino. Y es importante vigilar el crecimiento de este bebé, porque en los casos que se dieron con los otros coronavirus hace 20 años, un detalle importante era la facilidad que este virus tenía para incidir en el crecimiento del bebé. ¿Qué recomendaciones generales para el personal de los establecimientos que brindan atención prenatal a embarazadas con sospechas o casos confirmados de COVID? Ok, cuando ustedes diagnostican el COVID y la paciente está asintomática o con una sintomatología leve, tenemos que promover el autoaislamiento. Pero, ¿qué pasó ahorita? Les explico ahorita lo que pasó aquí en nuestro país. Pues no puedo hablar por todo el país, aquí en Tegucigalpa. El miedo, el terror que la gente comenzó a sentir por este coronavirus, y que es cierto, hay que tener miedo, es algo peligroso. Bueno, vemos cuánta gente está muriendo. Condicionó a la gente para que no fuera a los centros de salud.
Y la gente dejó de asistir a los centros de salud y a los hospitales a su control prenatal por miedo a infectarse. No porque tuviesen coronavirus, sino por temor a infectarse. Esto redundó en un aumento increíble de óbitos fetales, aumento de aborto, aumento de parto pretérmino, y no fueron por coronavirus, fue por puro control prenatal, más bien por falta de control prenatal. Entonces, nosotros no debemos decirle a la gente, mire, hay coronavirus, los hospitales están infectados, mejor no vaya a su control. Podemos llevar el control por teléfono, no, realmente el control prenatal no se puede llevar así. A quien tenemos que mantener aislado es al paciente sospechoso o positivo. Y después de este autoaislamiento, ir a las citas a donde corresponde, donde se están viendo estos pacientes por COVID. En relación en Tegucigalpa, pues solamente en el San Felipe. Y tenemos la clínica donde están viéndose las pacientes embarazadas en control prenatal, en el área COVID. Entonces, estas personas hay que promover que la persona que está embarazada, que no tiene sintomatología, que siga sus controles de rutina con su médico. Porque los problemas no los está creando el COVID, sino la falta de control. Y el paciente que se diagnostica con COVID debe retrasarse sus citas hasta que pase el periodo de aislamiento y después acudir a sus citas regulares, que el tiempo lo va a determinar el médico que lleve el control en el área COVID. Mientras esté en aislamiento, estos pacientes podrían estarse siguiendo por teléfono. ¿Y qué le vamos a seguir? Los signos de alerta, los signos de alarma que presenten estas pacientes. La paciente que acuda con síntomas de infección respiratoria aguda, hay que colocarle una mascarilla quirúrgica. A veces las pacientes no entran a los hospitales con la mascarilla adecuada o esta ya está dañada. Las unidades que reciban pacientes tienen que ver cómo hacen para ponerle una mascarilla adecuada, porque esta es la principal medida de protección, que el paciente ande con mascarilla. Por supuesto que nosotros tenemos que andar, nuestro equipo, pero lo más importante para la reducción de esta infección es que el paciente ande con la mascarilla. El personal encargado de brindar esta atención a la embarazada debe de estar capacitado en la atención de este tipo de pacientes y tiene que contar con el equipo de protección. Bata, mascarilla, gafas, protector facial, guantes. Claro, el equipo de protección que nosotros tengamos va a ir en correlación con el lugar donde demos la consulta. No es lo mismo la consulta externa que el quirófano, que la labor de parto, que un área donde hayan pacientes con pacientes con COVID y que estén utilizando oxígeno, otra, no es lo mismo. O sea, los equipos son dependiendo del área. Tenemos que promover el lavado de manos, tanto para el paciente y nosotros también. Tenemos que estarnos lavando la mano para atender entre cada paciente. Entiende los ideales de los cuadros. La limpieza del equipo, cualquier equipo que utilicemos, en este caso, pues hablamos del ultrasonido, pero ustedes andan su equipo de protección personal, su estetoscopio, su Doppler, ¿verdad? El oxímetro, todos los equipos tienen que limpiarse para usarlos entre cada paciente. Y es importante que estos equipos electrónicos no deben de limpiarse con agua clorada. Hay otros tipos de sustancias que nos ayudan a proteger, ¿verdad? El amonio de cuaternario, por ejemplo, el mismo alcohol. La vigilancia en el embarazo se realiza según lo establecido en los protocolos nacionales. Y aquí hay dos momentos importantes. Primero, cuando detectamos el virus abajo de la semana 24. Aquí pues se debe de comprobar la vitalidad y se sigue el procedimiento para los demás pacientes. Igualito. Cuando está encima de la semana 24, además de comprobar el bienestar fetal, necesitamos llevar un control más estricto
en cuanto a lo que es las posibilidades de restricción y sufrimiento fetal. Porque en este momento es cuando el virus o sus consecuencias pueden crear estos efectos relacionados con la preeclampsia y relacionados con la restricción del crecimiento. Entonces ya esta paciente requiere un control especializado, con otros equipos. Además de escuchar su corazón, también necesitamos hacer estudios cardiotocográficos, necesitamos hacer Doppler, necesitamos hacer ultrasonidos con alguna frecuencia, va a depender del paciente. ¿Qué recomendaciones da la norma para el personal de segundo nivel de atención que tratan embarazadas con infección por COVID? Si el cuadro clínico no lo precisa y se puede garantizar el aislamiento domiciliario, estas personas deben de permanecer en aislamiento en su domicilio, no siendo necesario su ingreso hospitalario incluso mientras esperan el resultado de su prueba, para no someter a la mujer a ese estrés que se generan en las salas donde hay este tipo de pacientes. Algo bien importante es que el paciente tiene que andar mascarilla quirúrgica. No debe de andar este tipo de mascarilla como la N95, que tiene respiradores o que tienen filtros. Porque el problema de estas mascarillas es que estos filtros hacen su efecto unidireccionalmente. O sea que el filtro filtra el aire cuando yo inhalo. Pero cuando yo exhalo CO2, no pasan a través del filtro. O sea que el aire que yo exhalo sale libremente. Entonces ese CO2 va contaminado con el virus y la persona que anda ese tipo de mascarilla está infectada. Entonces, al paciente no le debemos recomendar que use esta mascarilla. El paciente tiene que andar mascarilla quirúrgica. Y este es un dolor de cabeza en todos lados. Lo ideal sería que la mujer embarazada estuviese en un lugar donde solo hayan mujeres embarazadas y separadas completamente entre sí. Eso es muy difícil, eso no se puede hacer ni siquiera en privado, porque ningún hospital tiene las condiciones para la cantidad de pacientes que se están hospitalizando. Entonces, hay que tratar de hacer los ambientes lo más aislados posible, pero conocemos la precariedad de nuestros hospitales y realmente va a ser imposible, ¿verdad? Pero vamos a tener que tratar de aislarlo lo más que podamos entre los pacientes. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene trabajo de parto y que tiene infección por COVID? Esto es importante, pareciera algo sencillo, pero el llenado de las fichas epidemiológicas y de las fichas de notificación es algo importantísimo porque permite al paciente entrar al sistema. De repente nosotros cuando tenemos el caso agudo no nos interesa eso, pero para poder hacer más adelante los cercos epidemiológicos, para poder hacer acciones comunitarias, nosotros necesitamos saber dónde están, cómo viven. Las fichas siempre son importantes. Recuerden que estas fichas se vacían en programas informáticos que son los que les permite hacer a los epidemiólogos estas acciones que les he mencionado. Al paciente tenemos que colocarle su mascarilla quirúrgica. Y miren ustedes que la mejor medida de prevención que podemos tener, y esto es en cualquier lado, es que el enfermo ande mascarilla. Recuerden que este virus se pasa por la saliva. Si el paciente anda con mascarilla, la probabilidad de contagio es muy poca. La historia clínica se debe de hacer por completo. Hay en la parte de obstetricia, pues nosotros siempre hemos usado, o desde hace muchos años, desde 1983, la historia clínica perinatal base del CLAP. Bueno, actualmente hay un programa aparte, siempre del CLAP, que es para pacientes con infecciones por COVID. Entonces eso ayuda a disminuir el tiempo que vamos a hacer nosotros o que vamos a invertir en hacer la historia, porque estas historias son de fácil llenado. Entonces hay que llenar a la paciente la historia clínica perinatal, hay que llenarle su ficha de notificación de caso
Y aquí en esta historia clínica perinatal es especial para las pacientes con COVID. De repente ustedes ahí donde van a estar ahorita no van a tener acceso. Ya en el Hospital San Felipe sí tenemos distribuidas las fichas para que las puedan utilizar. Esto es importante y es importante para la etapa que estamos llegando ahorita. Etapa en la que los equipos de protección faltan, y a veces no faltan porque no haya dinero, faltan porque todo el mundo empieza a comprar equipos de protección a lo loco, todo el mundo empieza a comprar tratamientos y tienen en su casa farmacias completas de todo lo que sale publicado, de todos esos medicamentos, y nos dejan sin acceso a medicamentos y equipos a los que compramos poco a poco. Los equipos hay que usarlas según el área. Como ustedes ven, en el triaje, nosotros lo que ocupamos nada más es una mascarilla quirúrgica. Nos protegemos, sí, nos protegemos, pero lo que en realidad necesitamos es eso. Si ustedes andan eso, es suficiente. Pero para tomar muestras, ya el equipo cambia. O sea, ¿por qué? Porque es un procedimiento generador de aerosol. Igual que cuando ingresan a un área donde ustedes tienen pacientes ingresados con diagnóstico de coronavirus, que están con oxígeno de alto flujo, son procedimientos generadores de aerosoles. En estas circunstancias, los equipos de protección cambian. Entonces necesitamos conocer en realidad qué equipos necesitamos para poder ahorrar. Esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de acceso a los equipos. No hay. Traten de comprarlos. Cuando encuentran, los encuentran bastante caros. Cuando vamos a hospitalizar a un paciente, hasta hace una semana, y yo les pongo el ejemplo del San Felipe porque ahí trabajo yo, la mitad de los pacientes hospitalizados estaban por sospecha, porque no teníamos acceso a las pruebas. Cuando empezamos a hacerle prueba a todos, casi todos negativos, y tenían que irse para su casa, pero estuvieron este montón de tiempo acostados al lado de pacientes que sí tenían coronavirus. Entonces, es básico para que nosotros pongamos a la embarazada en un programa donde solo van a haber pacientes con coronavirus, que tengamos la certeza de que tiene coronavirus. Entonces, si actualmente la única prueba que nos da esa certeza es el PCR, quiere decir que es un requisito sine qua non que la persona tenga una PCR positiva para considerar ingresar a un programa de control de pacientes COVID. Entonces, tiene una prueba rápida positiva nada más, porque todo, hasta en la casa se hacen pruebas ahora, y esta prueba está positiva. Antes de que la admitan al programa, tiene que tener un PCR. Pero es un paciente que, ahora pongamos otro escenario, es un paciente con una sintomatología sospechosa. A este no vamos a esperar eso. La admitimos al programa, la revisamos, y cuando tengamos la certeza de que no tiene, la sacamos. Son dos escenarios diferentes. Escenarios que nos los está dando ahorita precisamente la pesquisa que se está haciendo hasta en los hogares de lo que es el coronavirus. La mujer tiene que ser admitida a una sala con adecuada ventilación. Nosotros no tenemos salas con ventilación a presión negativa, pero ese hospital viejo como el nuestro, pues tiene con ventanales grandes. Entonces las ventanas abiertas hacen una sustitución de estas unidades de presión negativa. Solo tiene que haber el personal necesario en las salas, y eso pues creo que sí está cumpliendo la mayoría de las unidades que miran COVID. Y toda embarazada en trabajo de parto tiene que ser atendido por estos protocolos que estamos precisamente viendo ahorita. Una discusión enorme, ¿verdad? Todo lo queremos resolver con una cesárea. Esto ha sido de toda la vida. La paciente tiene un problema, hágale cesárea. No, la cesárea actualmente, la Organización Mundial de la Salud considera la cesárea como una epidemia. Si no hubiera aparecido el coronavirus, sería una epidemia más grande que el coronavirus. Todo lo queremos resolver con una cesárea. Fíjense que se han aislado
coronavirus en heces, vaya, eso no es, pues no es un secreto. Ustedes ven que muchos de los pacientes con coronavirus dan una sintomatología gastrointestinal. Entonces, obviamente el coronavirus está en las heces y por eso es que se empezó a promover a un inicio que hacerle cesárea porque se va a transmitir en el parto, ¿no? Teniendo las medidas adecuadas de asepsia y antisepsia podemos evitar la transmisión y debemos de promover el parto vaginal cada vez que se pueda. Y otra razón para promover el parto vaginal es que muchas de las cesáreas terminan en anestesia general y este es un procedimiento generador de aerosoles y uno de los más importantes vías de transmisión para el personal relacionado con la salud. Las decisiones sobre el parto de emergencia y la interrupción del embarazo se basan en factores obstétricos. Por ejemplo, la edad gestacional, la severidad de la condición materna, la viabilidad fetal, el bienestar fetal. O sea, nosotros no debemos de terminar con el embarazo porque tenga coronavirus. Todo lo contrario. Más bien, si podemos retrasar este parto, por ejemplo, ya nos ha pasado ahorita, hemos tenido pacientes con 37 semanas con coronavirus, las estamos vigilando, ahí las estamos vigilando semanalmente, han llegado a las 40 y 41 semanas ya con su prueba negativa. ¿Cuál es la diferencia? Que van a ir a una maternidad donde van a estar más cómodas, donde tengan todas las condiciones diferentes a las que van a tener en una sala COVID. En el parto vaginal, pues hay que garantizar el uso de la mascarilla por parte de la mujer. El equipo que atiende el parto deberá utilizar los elementos de protección personal. Se deben tener todas las medidas de precaución de infecciones establecidas en estas normas y en la medida de lo posible el nacimiento debe de ocurrir en el quirófano o sala de parto destinada para pacientes con COVID. Como les dije al inicio, aquí en Tegucigalpa la unidad que se destinó es el Hospital San Felipe y ahí pues sí tenemos 2 expulsivos, uno para pacientes sospechosas y otro para pacientes positivas y tenemos un quirófano. O sea, las pacientes consideramos que van a nacer en unas condiciones adecuadas. No hay contraindicación para la analgesia o anestesia epidural, ¿verdad? Estamos hablando del parto sin dolor. Así se requiere iniciar antes de la fase activa, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación para esto. Tiene que haber la menor cantidad de pacientes en ese expulsivo y la menor personal de salud, en el expulsivo, y solo tiene que haber el personal que tenga una acción por realizar. O sea, si ocupamos un auxiliar, un pediatra, un ginecólogo, y eso es todo lo que tiene que haber. No tiene que haber nadie más, no tiene que haber nadie de laboratorio, no tiene que haber curioso, no tiene que haber nada más. Lo que estamos tratando de hacer es disminuir las posibilidades de contagio. Dada la tasa de compromiso fetal reportada, se recomienda el monitoreo electrónico durante el trabajo de parto y también durante el parto, ¿verdad? En caso de existir la posibilidad. Y si no hay otra indicación, se debe hacer un pinzamiento tardío del cordón. O sea que el coronavirus no es una condición para que pincemos rápido y privemos al bebé de todos los beneficios que da el pinzamiento tardío del cordón umbilical. No deben de haber y se solicita que no hayan estudiantes ni para la atención de la mamá ni para atención del bebé. Y esto pues es por la manipulación de ambos y la posibilidad que en este caso que puedan infectar al bebé si no se tienen las medidas adecuadas y esta persona no ha sido capacitada para eso. Esto pues hasta hace unos meses se recomendaba evitar el contagio piel a piel, que es el apego precoz que nosotros hacemos, pero esto ha ido cambiando y ahorita hay evidencia que unos que lo promueven, otros que lo evitan, particularmente nosotros no lo estamos haciendo. Lo separamos, pero no le quitamos la lactancia. ¿Verdad? Se lo damos al bebé cada cierto tiempo para que pueda dar de mamar con las condiciones adecuadas.
Las cesáreas se deben de realizar por estricta indicación obstétrica. No es una condición, la infección por coronavirus no es un criterio para hacer una cesárea. Ahora, las personas que participan en el quirófano tienen que tener toda la protección. Tienen que protegerse como que estuvieran en una UCI, porque el quirófano es un procedimiento generador de aerosoles, principalmente si se da anestesia general, porque estamos hablando de colocar un tubo endotraqueal. Entonces tenemos que promover lo que es la anestesia epidural o la anestesia raquídea en la medida de lo posible. Si vamos a hacer cesárea, que sea con un bloqueo. Las cesáreas electivas, que ya hemos tenido varias nosotros, que a todas las cesáreas electivas les hacemos una prueba rápida de COVID, ya varias nos van saliendo positivas. Con las cesáreas electivas, si tenemos una paciente positiva y no urge hacerla, pues entonces tenemos que ver si podemos diferir un par de semanas su procedimiento, y si llegamos a un punto donde ya no se puede diferir, pues entonces hay que realizarla, y si se hace en un quirófano donde se realizan otro tipo de cirugía, se prefiere que esta sea la última cirugía que se haga en el día. Una vez que ya tenemos al bebé, pues la madre continúa en el área de aislamiento hasta que sea dada de alta, tomando en consideración la evolución obstétrica. Aquí, con este punto de aquí, porque la norma hablaba de que la paciente se podía dar de alta hasta que estén los test de PCR negativo. Miren, eso se ha vuelto inmanejable, porque llegamos a un punto donde tenemos un montón de pacientes que están en condiciones de alta, que ya están asintomáticas y que solo están ahí esperando una prueba. Entonces, actualmente, la indicación de alta se da por indicación médica, aunque todavía la paciente persista positiva y se tiene que ir a su casa a aislamiento. Entonces, si la paciente está asintomática en el aspecto respiratorio y ya cumplió el tiempo y ya tiene la indicación obstétrica para el alta, se debe de dar su alta. Otra cosa que hemos aprendido en esto, porque miren, en lo que se trata de coronavirus, todo es un ensayo. Aquí que no vengan diciendo que hay expertos, que si es una enfermedad que apenas tiene 7 meses. Aquí no hay expertos, todo es un ensayo. ¿Cuál es el problema que hemos tenido nosotros últimamente con este tipo de pacientes? Los bebés. Los bebés están negativos, pero están con su madre. Entonces les ofrecemos retirarles sus bebés y dárselo a su familiar. La madre no quiere. La madre quiere estar con su bebé. Entonces, tenemos que apresurar esa alta si las condiciones clínicas de la paciente en relación a su infección respiratoria se dan. Si la paciente tiene criterios de alta desde su aspecto respiratorio, hay que darle el alta. Hay que darle el alta si ya tiene las dos condiciones: alta clínica de su aspecto respiratorio y alta clínica de su aspecto obstétrico. Con la lactancia ha sido un rollo también, porque por un lado estamos promoviendo una lactancia materna exclusiva y todos los beneficios que la lactancia da, principalmente en lo que es la lactancia en el calostro. Y viene el otro punto de que es un momento en el que la madre puede contaminar a su bebé por todas las condiciones que hay, la cercanía, porque necesita hablarle, porque quiere cantarle, porque quiere darle un beso. Hemos tenido infinidad de problemas con esto, pero actualmente la Organización Mundial de la Salud promueve la lactancia materna. Y si hay temor, pues pueden usar succionadores o sacaleches, pero tratar de que el niño solo tome la leche de la madre, puesto que no se ha aislado virus en la leche. A estos pacientes tenemos que darle
tenemos que darle seguimiento en su casa, de alguna manera, ya sea localmente o ya sea por teléfono o hacer que la paciente venga al área destinada para COVID para sus controles por lo menos en las primeras semanas, y el alta se da hasta tener una prueba negativa de PCR en esta paciente, aunque esté en su domicilio. Mientras la paciente esté asintomática, la paciente puede estar en su casa, ya sea embarazada o ya sea puérpera. No es necesario que nosotros la tengamos hospitalizada, y eso es algo sumamente importante. Esto que están ahí, que no lo voy a discutir, está en las normas. Si alguno de ustedes no tiene las normas, las pueden bajar de la página de la Secretaría de Salud o se las pueden pedir al doctor Castillo, que yo se las puedo enviar a él ya digitalizadas para que las pueda repartir. Esto, pues, me imagino que ya lo conocen, ¿verdad? Que es el programa de atención para pacientes sospechosos por COVID. Esto es, esté embarazada o no, y es el mismo flujograma, y que ahorita van a ir cambiando según la evolución que vaya teniendo la infección. Hay algunas decisiones que se tomaron aquí en el Hospital San Felipe como medida para disminuir estas infecciones. Uno fue disminuir las visitas de familiares de pacientes. No hay visita. En el área de maternidad no hay visitas. Entonces, ¿cómo se dan cuenta del estado de su familiar? Bueno, hemos habilitado una página web que el familiar del paciente se la lleva, ¿verdad? Pues ya sea si tiene escáner, puede escanear un código QR, si no se lleva escrita la página, y ellos pueden consultar a través de esa página web. Y la información que les damos ahí es cómo tuvo la vía del parto, a qué horas tuvo y cuándo tiene que venir a traerla. La hora y el día que tiene que venir para que solo venga al alta. También ya tenemos habilitada una página que para el área COVID, donde los familiares van a poder enterarse de la salud de su pariente. Esta ya la tenemos todo creado, solo tenemos unos detalles que yo creo que a más tardar el lunes la gente ya va a poder consultar por el estado por vía electrónica. Cuando comenzamos con esto, mucha gente, ¿y cómo va a ser la gente que no tiene internet? Créanme que no hemos tenido problemas por esto. Las pocas personas que no usan el internet consiguen su hija, su nieta, su vecino, y no hemos tenido mayor problema por esto. ¿Qué otras decisiones o estrategias se han tomado? No circulaciones familiares en salas de espera, mascarilla quirúrgica para todos los pacientes, independientemente para lo que llega. Promover el baño del paciente antes del ingreso a la sala. En aquel momento se cerró la consulta externa, pero la parte de obstetricia sí se está dando, lo único que la entrada es por el área de maternidad. O sea, hay una sola entrada del hospital para tener un control de la cantidad de gente que entra. Equipo de protección para todo el personal. Las cesáreas electivas se están haciendo, pero con ciertos criterios, unos criterios bastante cerrados que llevan a que haya una necesidad absoluta de cesárea. Y las esterilizaciones que se han dejado de hacer son las esterilizaciones de intervalo. Las pospartos se siguen haciendo igual. No sé si tienen alguna pregunta.